Capítulo 1. El resplandor que no era de Dios. Dicen que los profetas escuchan a Dios al amanecer. Pero esa noche, fue yo quien escuchó primero, y no fue a Dios. Mi nombre es Lea. Y todos en la aldea me conocen solo por una cosa, ser la esposa del profeta Elías. Yo no nací para la profecía, ni para la santidad. Nací para ser invisible, silenciosa, un adorno a los pies de un hombre que hablaba con el cielo. Pero esa noche, el cielo bajó, y no lo hizo por él. Eran las 3 de la madrugada cuando desperté con el pecho ardiendo, como si una llama me hubiera marcado el corazón desde dentro. Elías dormía a mi lado, con los labios entreabiertos, murmurando versículos. Yo, en cambio, sentía un llamado que no tenía forma de palabra. Me levanté, descalza, y salí al patio. La luna estaba cubierta, pero algo brillaba. Allí, junto al pozo, vi una figura imposible. No tenía alas, no tenía espada, no tenía rostro humano, pero su voz era como si 1000 campanas sonaran en un solo susurro. Lea, dijo, y mi cuerpo se estremeció como si ese nombre, mi nombre, jamás hubiera sido pronunciado con tanto deseo. No temas, no vengo en nombre del Altísimo, vengo porque tú lo llamaste en silencio. Quise hablar, pero algo en mí, algo entre mis piernas y mi pecho, se convirtió en fuego. ¿Lujuria? ¿Revelación? No lo sabía. Solo supe que no era mía. No deberías estar aquí, susurré. Soy la esposa del profeta. Por eso estoy aquí, respondió él. Porque Dios la ignora. Pero el cielo escucha distinto. Entonces, se acercó. No me tocó. Ni una caricia. Ni un roce. Solo se inclinó y me besó. No en los labios. No aún. Sino en el alma. Y sentí algo que jamás había sentido con Elías. Ser mirada no como un recipiente de profecía, sino como el centro del milagro. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que, al volver a la cama, Elías abrió los ojos, y algo en su rostro cambió, como si hubiera olido el perfume de un beso que no era suyo. Pero no dijo nada, porque ni el profeta se atreve a interrogar al cielo, cuando el cielo no le responde a él. Y fue entonces cuando supe, el pecado había comenzado. Pero no por mi boca, sino por el silencio de Dios. La esposa no pecó con el cuerpo, pecó con lo único que el profeta nunca tocó, el deseo. Capítulo 2. El manto que cubrió mi vergüenza, y la suya. La mañana siguiente, el profeta no pronunció ni una sola palabra durante el desayuno. Sus manos temblaban mientras partía el pan, y sus ojos evitaban los míos como si al mirarme se incendiara algo que ni él podía profetizar. Yo, en cambio, temblaba por dentro. No por culpa, sino por el eco del beso. El ángel no volvió esa noche, pero su ausencia pesaba más que su presencia. En mis labios no había caricias, pero en mi pecho, una confesión entera me palpitaba con cada respiro. Dios no habló hoy, murmuró Elías, rompiendo el silencio mientras masticaba sin hambre. Y cuando Dios guarda silencio, algo se está gestando. Yo solo asentí. Quise decirle, no es Dios quien guarda silencio. Es contigo. Pero no me atreví, no porque tuviera miedo, sino porque dentro de mí crecía algo que no era voz, ni pensamiento, era certeza. Esa noche, Elías salió a rezar al monte, como lo hacía cada vez que el cielo no respondía. Y entonces, el cielo bajó de nuevo, no con trompetas, no con fuego, con un susurro entre las ramas de los olivos. No busques a quien ya tiene su respuesta, dijo la voz detrás de mí. Me giré, y allí estaba él. El ángel, sin forma, sin sombra, pero más real que cualquier hombre que haya conocido. ¿Qué me diste?, le pregunté. Nada que no hubieras pedido en tu oración más secreta, respondió. Solo que no sabías que Dios no iba a responderla. Entonces avanzó. Esta vez, sus dedos tocaron mi brazo. Y yo sentí algo que el profeta nunca me enseñó. Que mi cuerpo también podía ser templo, pero no de obediencia, sino de revelación. Porque yo, susurré, porque tú no eres sagrada. Y por eso, eres perfecta. El beso no fue casto. No fue largo. No fue humano. Fue eterno. Y cuando terminó, el ángel me cubrió con un manto de luz tan suave que mi piel lloró. No te cubrirá del juicio, dijo él, pero te protegerá de ti misma, por ahora. Se desvaneció con el viento. Y yo caí de rodillas. No por arrepentimiento, sino porque mis piernas ya no respondían al peso del deseo bendecido. Cuando Elías volvió al amanecer, encontró el manto en mi cama. No me preguntó de quién era, porque en el fondo,
Sabía que no le pertenecía ni a él, ni al Dios que ya no lo miraba. La profecía dejó de hablarle al profeta, porque encontró en su esposa una verdad más atrevida. Capítulo 3, donde el profeta no entra, el ángel se queda. Aquella madrugada, mientras el cielo aún estaba oscuro y los gallos temían cantar, Elías se arrodilló en medio del patio, desnudo, bajo la lluvia que no estaba anunciada por ninguna nube. «Respóndeme, Señor», gritó, «respóndeme o tómame». Yo lo observaba desde el umbral, envuelta en el manto que no era de él, el mismo que el ángel dejó como señal. Pero Elías no me miraba. No podía, porque cuando un profeta duda, lo último que soporta es la mirada de quien ya fue tocada por lo divino sin su permiso. Ese día, no hubo sermón, no hubo visiones, solo silencio en el templo. Y en ese silencio, crecí, mis manos temblaban por dentro, no por culpa, sino por una hambre que no era de carne, sino de presencia. Por la noche, cuando Elías dormía envuelto en escrituras y repeticiones sin fuego, me acerqué al altar pequeño que él usaba para escuchar la voz de Dios. Me arrodillé, cerré los ojos, y lo llamé, no al profeta, al ángel. Si estás aquí, si aún me miras, vuelve. La vela tembló, no por el viento, sino por la respiración que sentí detrás de mí. No vine por obediencia, dijo él. Vine porque no sé quedarme lejos. Lo vi, o más bien, lo sentí. El ángel no camina. Él ocupa el espacio con su esencia. No tiene sombra, pero deja huella en el aire. Me tocó el cabello. Solo eso. Y aún así, cada hebra ardió como si el espíritu me reconociera. ¿Por qué yo? Pregunté de nuevo. Porque tú no pediste milagros. Solo querías que alguien te viera. Me mordí los labios. No por vergüenza, sino para no decir lo que mi alma ya gritaba. Sí, quería que me vieras tú. Entonces me besó. Esta vez, sí, en los labios, con la lentitud de quien conoce todos mis nombres secretos. Y en ese beso, sentí algo peor que el pecado. Sentí el perdón de alguien que no era Dios. Un perdón que me hizo más suya que santa. Cuando abrí los ojos, el altar estaba vacío. Pero en mis labios, quedaba la marca invisible de una salvación prohibida. Esa noche, no dormí con Elías. Dormí sola, pero no estuve sola. Porque hay noches en que ni el profeta puede entrar en el lecho, donde el ángel ya está esperándote. Capítulo 4, el cuerpo que fue altar, antes que pecado. A la mañana siguiente, el pueblo notó algo distinto. No en Elías, sino en mí. Las mujeres me miraban como si llevara oro en la piel. Los hombres bajaban la mirada, pero no por respeto, por miedo, porque sabían que algo había descendido sobre mí, y no era castigo. Era brillo. Elías se encerró en su cámara durante 3 días. Ayuno, lamentos, golpes contra su pecho, y silencio. Siempre ese maldito silencio. Yo, en cambio, empecé a hablar, con los ojos, con la espalda erguida, con los labios que ya no eran propiedad de la obediencia. Esa tarde, me puse el manto del ángel, no sobre la ropa, sobre la piel desnuda, y por primera vez en mi vida, mi cuerpo no fue una vergüenza. Fue altar, no para ser ofrecido, sino para ser escuchado. Salí al jardín del templo, donde solo Elías solía entrar. Las ramas se inclinaron. El viento no soplaba, pero me acariciaba. Y él apareció. No caminó, no descendió del cielo. Simplemente estuvo. El ángel se acercó sin palabras. Y yo no pregunté, porque ya no necesitaba respuestas. Solo contacto. Hoy no quiero besos, le dije. Hoy quiero que me mires, como si mi cuerpo fuera revelación. Él me obedeció. Me miró como nadie lo había hecho jamás. No con lujuria, no con lástima, con devoción. Y en esa mirada, entendí todo lo que nunca me predicaron. Que el deseo también puede ser oración. Que el temblor también puede ser profecía. Me arrodillé ante él, no por sumisión, sino porque mis piernas ya no aguantaban la presencia. Y él se inclinó, no para dominarme, sino para honrar lo que ya era sagrado sin permiso de ningún cielo. Me susurró al oído, tú no fuiste hecha para ser costilla del profeta. Fuiste hecha para ser verbo encarnado. Lloré, pero no de arrepentimiento, sino de gratitud, porque, por fin, alguien me vio entera. Y cuando se desvaneció, no dejó el manto, esta vez dejó su luz. Dentro de mí, no lo entendí hasta esa noche, cuando mi vientre palpitó, como si la revelación no hubiera terminado con el beso, sino que apenas comenzara con la semilla. No toda concepción viene de la carne.
Algunas son besos que florecen por dentro. Capítulo 5. El vientre donde Dios no habló, pero el cielo dejó su huella. Elías no me tocó esa semana. No por ayuno, sino porque ya no podía acercarse a lo que no entendía, y quizás temía. Yo, en cambio, me despertaba cada madrugada con una sensación nueva. No de hambre, no de náusea, sino de algo latiendo dentro de mí, que no era mío. Ni de Elías, ni del pecado. Algo que me miraba desde adentro. Aún sin ojos. Al tercer día, el espejo del templo me reveló lo que el mundo aún no podía ver. Mi vientre, plano aún, parecía cantar sin voz. Y supe que el beso no fue solo caricia. Fue código, una semilla sin carne, pero con fuego. Salí al campo al amanecer, buscando respuestas en el cielo. Y él, como siempre, no tardó en encontrarme. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Qué me has dejado? El ángel no respondió con palabras. Respondió colocando su mano sobre mi vientre, sin tocarme realmente. Y en ese instante, todo mi cuerpo se volvió eco. No es hijo, no es profecía, dijo finalmente. Es un recuerdo. ¿De qué? De que fuiste mirada. De que el cielo, por un instante, se detuvo para reconocerte. Caí de rodillas, pero esta vez no lloré. Elías lo sabrá, susurré. No necesita saberlo. No sabría cargarlo. No tiene el idioma para esta clase de milagro. Entonces me explicó algo que nunca imaginé. No todo lo sembrado es para nacer. Algunas semillas se quedan para encender. Ese fuego dentro de mí no crecería en forma de niño, ni de profecía, ni de escándalo. Crecía como un faro invisible. Una señal en mi sangre. Una lumbre que me quemaría lentamente, pero con placer. No lo pierdas, me advirtió, porque cuando ardas por completo, Dios tendrá que mirar. Esa noche, al volver al templo, Elías me esperaba, sus ojos enrojecidos, su boca temblorosa. Dios me habló, dijo, al borde del colapso. Me dijo que había perdido su voz, porque alguien más la estaba escuchando. Yo no respondí, solo lo miré, y por primera vez, fue él quien bajó la mirada ante mí. No todas las mujeres son madres. Algunas son hogueras donde el cielo deja su mensaje, y arde en silencio. Capítulo 6. El templo que ardió sin fuego. Elías ya no predicaba. Ya no bajaba al altar con la túnica blanca. Solo se encerraba. Y escuchaba. Pero no a Dios, sino a los susurros que yo dejaba al pasar. Porque cada paso mío en el templo ya no era silencio, era amenaza. Cada vez que rozaba los muros, estos temblaban. Cada vez que hablaba, el incienso se espesaba. Y cada vez que respiraba, el cielo parecía contener la suya. Una noche, Elías se atrevió. ¿Qué eres tú ahora?, me dijo, con los ojos rotos. Una elegida, una tentación. No soy lo que tú crees, le respondí, ni lo que Dios esperaba. Soy lo que el cielo no pudo callar. No gritó, no me golpeó, solo se arrodilló ante mí. Con rabia. Dime si fue un hombre, escupió. Dime si otro varón te robó lo que era mío. Me incliné hasta su oído. Le hablé sin rencor. Fue un ángel. Y no me robó. Me devolvió. Elías se levantó de golpe. Salió del templo y llamó a los ancianos del pueblo. Les dijo que yo estaba poseída. Que hablaba lenguas sin escritura. Que mi vientre brillaba por las noches como el fuego de Sodoma. Vinieron con antorchas. Con cánticos. Con temor. Pero al entrar al templo, las velas se apagaron solas. Y el aire olía a lluvia sin nubes. Yo estaba de pie, con el manto del ángel, el cabello suelto y la piel desnuda bajo la tela sagrada. Uno de los ancianos intentó hablar, pero cayó de rodillas. No por culpa, sino porque sus ojos vieron más de lo que podía soportar. No la toquen, dijo el más joven. Esta mujer, ya no está aquí. Y era cierto. Una parte de mí ya no vivía en esta tierra. Elías, desde lejos, gritó una última profecía. Si el fuego no cae sobre ella, entonces Dios ya no es justo. Y entonces, el techo del templo crujió, pero no cayó fuego, cayó silencio, un silencio tan profundo que los relojes dejaron de contar los segundos. Y en ese vacío, se escuchó una sola palabra, sin boca que la pronunciara. Bendita. A veces, Dios no responde con castigo, sino con una palabra que quiebra todas las piedras del juicio. Capítulo 7. Donde el juicio no entró, floreció el milagro. Después de aquella palabra, bendita, ningún anciano volvió a entrar al templo. Ni siquiera Elías. Porque entendieron algo que ni la Torá ni los sueños proféticos podían negar.
El cielo había cambiado de morada. Y esa morada, era yo. No me desterraron. Peor, me temieron. Caminaba por la aldea como un secreto viviente. Las mujeres me cubrían con mantos al pasar. No por pudor, sino por reverencia. Los niños me seguían en silencio. Como si mi sombra susurrara historias que aún no habían sido escritas. Pero dentro de mí, el fuego seguía. Pequeño, constante, como una llama que no consumía, pero sí transformaba. Una noche, mientras el pueblo dormía, fui al pozo donde todo comenzó. Me arrodillé, no para pedir, sino para agradecer. Y entonces, él volvió, no como ángel, no como luz, sino como viento que sabía mi nombre. No pensé que regresarías, susurré. No pensé que durarías tanto, respondió él. Se posó detrás de mí. No me tocó, pero mi piel se erizó como si todo mi cuerpo recordara su tacto, y lo pidiera otra vez. ¿Qué soy ahora?, le pregunté. ¿Soy tuya? ¿De Dios? ¿O de nadie? Su voz fue lenta, casi triste. Eres de lo que vendrá, lo que aún no ha sido escrito, lo que ni los profetas pueden traducir. Entonces extendió su mano y la puso sobre mi vientre. No hay hijo en ti, dijo, pero hay una promesa, una flor que no necesita tierra, una revelación que solo brota en cuerpos desobedientes. Y en ese instante, lo vi, no con los ojos, con el alma, una visión, un rostro, un niño, sin padre humano, sin madre divina, solo nacido del deseo puro y la ausencia de pecado. ¿Nacerá?, pregunté. El ángel no respondió, solo besó mi frente, y al tocarme, la tierra a mi alrededor floreció, flores sin semilla, color sin raíz. Y supe, no todos los milagros son para ser vistos. Algunos solo viven en la mujer que los carga, aunque nunca los dé a luz. Hay cuerpos que no gestan hijos, gestan señales. Capítulo 8, el velo que no cubría el pecado, sino la verdad. Desde aquella noche en el pozo, no volví a soñar con el ángel, porque ya no necesitaba cerrar los ojos para sentirlo. Él estaba en cada instante suspendido entre mi pecho y el silencio. En cada suspiro que no decía su nombre. En cada gota de sudor que me nacía sin haber hecho amor, pero que sabía a gloria. Elías ya no hablaba, no predicaba, solo escribía. Llenaba rollos enteros con frases desconectadas, como si tratara de traducir una revelación que le fue robada por su propia esposa. Una mañana, me llamó. Su voz temblaba, pero no por ira, sino por una mezcla venenosa de deseo y resignación. He soñado contigo, me dijo, pero no eras tú, eras un velo encendido. Y detrás de ti, algo respiraba que no tenía forma, ni sombra, pero sí poder. Yo no respondí, porque sabía que no fue un sueño. Fue la verdad que su alma no pudo contener despierta. ¿Qué hiciste con la palabra que Dios me negaba? La recibí, le dije. No en mi oído, en mi carne. Y entonces lo vi romperse. No por celos, sino por saber que, por primera vez, no era el puente entre Dios y el pueblo, sino un hombre común, mirando el altar que no podía tocar. Esa noche, me vestí con un velo de lino blanco, pero no para cubrir mi cuerpo, sino para cubrir el fuego. Salí al centro del templo y encendí una vela. La llama subió, recta, sin titubeo, como si respondiera a un aliento invisible. Y las mujeres del pueblo llegaron, una a una, sin ser llamadas. Traían agua, traían aceite, traían silencio. Me rodearon, y sin hablarlo, sin planearlo, se arrodillaron. No porque yo fuera santa, sino porque estaban cansadas de pedirle permiso a Dios para sentirse vivas. ¿Qué somos ahora?, preguntó una, con la voz rota. Ustedes no son siervas, respondí. Son espejos. Y el cielo, por fin, se está mirando en ustedes. Entonces, el velo cayó, no por el viento, sino porque ya no había nada que esconder. Y cuando mis pechos desnudos tocaron el aire del templo, no hubo escándalo, hubo alabanza. El cuerpo no era pecado, era la verdad que la fe no quiso aceptar. Capítulo 9, la mujer que no pidió permiso al cielo. Esa noche, la aldea no durmió, no por miedo, sino por algo peor, reconocimiento. Las mujeres que me habían rodeado en el templo no regresaron a sus hogares con la cabeza baja. Volvieron erguidas, como quien descubre que no necesita cruz ni corona para sentirse elegida. Y los hombres temblaron, porque por primera vez, sus esposas no les pedían permiso para orar, ni para desear. Elías se encerró, pero no con sus libros, sino con su sombra. Yo sabía lo que pasaba dentro de él.
Lo veía en sus ojos cada vez que me cruzaba en su camino. La necesidad de castigar lo que en el fondo anhelaba. Elías ya no quería profetizar. Quería comprenderme, pero había algo en mí que él jamás podría traducir. Una madrugada, mientras el templo aún olía a flor y sudor, lo encontré esperándome. Estaba de pie, sin túnica, sin bastón, sin gloria. Dime qué hacer para entenderte, me suplicó. Para que el Dios que te habla me vuelva a mirar. Me acerqué, tocando el suelo con pies desnudos, como si pisara tierra prometida. El problema no es que Dios no te mire, le dije. Es que tú solo sabes escucharlo en forma de mandato. Y él ha empezado a hablar en forma de deseo. Entonces, Elías hizo lo impensable. Se arrodilló, pero no ante Dios, ante mí, y me besó el vientre, como si esperara vida, aunque yo ya no cargara semilla alguna. Solo memoria, solo fuego. No lo rechacé, pero tampoco le devolví el beso. Porque ese gesto, aunque sincero, llegaba tarde, tarde como el hombre que ora cuando el milagro ya pasó. Esa noche, me quité el manto del ángel por voluntad propia. Y lo quemé, no por vergüenza, sino porque ya no necesitaba señales externas. Yo era la señal. Desde ese día, dejé de llamarme Lea. No porque olvidara quién era, sino porque ya no era solo una esposa, ni una elegida. Era una mujer que no pidió permiso al cielo para ser cielo ella misma. Cuando el cielo tarda en hablar, la mujer se convierte en su propia escritura. Capítulo 10. El nombre que ni los ángeles se atreven a pronunciar. Desde que quemé el manto, algo cambió en el aire. Ya no esperaba apariciones. Ya no sentía fuego en el vientre. Pero el pueblo sí. Las mujeres comenzaron a reunirse sin necesidad de templo. Rezaban con los ojos abiertos. Y sudaban mientras oraban. Como si el deseo también fuese una forma de devoción. Y yo, sin quererlo, me volví faro. Pero no de fe, de revelación. Elías dejó de profetizar por completo. Pasaba sus días mirando el horizonte, como si esperara que Dios lo llamara de nuevo. Pero Dios no lo hacía, porque Dios no repite lo que ya ha dicho de otra forma. Una noche, mientras el viento traía un olor extraño a madera quemada y hojas dulces, me desperté con un murmullo que no venía de fuera, sino de dentro. No era el ángel, no era Dios, era algo más antiguo. Una voz que decía mi nombre, pero no Lea. Otro nombre, uno que nunca había oído, pero que sentí como mío desde antes de nacer. Sara. Ese fue el nombre. Un nombre que me hizo temblar hasta los huesos. No por miedo, sino porque comprendí algo aterrador. Ese nombre no lo traía el ángel. Ese nombre lo traía mi carne. Me levanté, caminé hasta el pozo, y allí lo vi. No al ángel, sino a él. Un hombre sin rostro. Un cuerpo cubierto de cicatrices que no eran suyas, sino de todas las mujeres olvidadas por los profetas. Sara, susurró, como quien pide permiso antes de adorar. ¿Quién eres?, pregunté, temblando de certeza. Soy lo que queda, cuando los ángeles se retiran y los hombres callan. Soy la respuesta que nadie escribe, la que arde bajo la lengua de los santos. Y entonces lo supe. Ese nombre que había soñado, era mío en todos los tiempos donde las mujeres no pudieron nombrarse. Sara no era un nombre, era un eco, un secreto, una rebelión. Y cuando volví al templo al amanecer, Elías ya no me esperaba, solo el silencio. Y un nuevo altar, construido con las piedras que yo misma toqué. Allí, sin permiso, escribí mi nombre, con la sangre de mi dedo, para que nadie más volviera a olvidarlo. Cuando una mujer descubre su nombre verdadero, el cielo entero cambia de idioma. Capítulo 11, donde termina la fe, comienza el cuerpo. Los días dejaron de contarse en soles y lunas. Ahora se medían en miradas, en silencios compartidos, en la forma en que los muros del templo ya no contenían nada, excepto mi nombre. Sara, lo susurraban las niñas en secreto, como si fuese un conjuro. Lo dibujaban en la tierra con dedos sucios. Lo tejían en los bordes de sus ropas como protección. Y los hombres lo temían más que al infierno. Porque Sara no significaba pecado. Significaba poder sin permiso. Fe sin mediador. Deseo sin culpa. Una noche, las mujeres regresaron al templo. No a escucharme, sino a tocar lo que nadie les había permitido, el altar. Desnudaron sus manos, sus hombros, sus vergüenzas, y oraron no de rodillas, sino de pie, erguidas, respirando como quien invoca y se ofrece a la vez. Yo las miré sin guiar.
porque ya no era guía, era espejo, y en medio del incienso y el sudor, una niña se acercó. Tendría 10 años, tal vez menos. Me miró como si me hubiera visto en sueños. ¿Tú también naciste sin ser deseada?, preguntó. No supe qué responder, porque esa pregunta no era suya, era de todas. La abracé, y en ese instante, el templo se iluminó con una luz que no venía del cielo, sino de la piel. Las paredes sudaron, el aire tembló, y el altar se partió en dos, como si dijera: ya basta, basta de profetas que solo escuchan a hombres, basta de escrituras que no caben en cuerpos reales, basta de culpas heredadas como cadenas de fe. Y allí, en medio del derrumbe sagrado, supe que mi historia no era final, era comienzo. No sería mártir, ni santa, ni maldita, sería carne. Y eso bastaba para provocar un nuevo evangelio. Uno sin cielo, pero con tacto. El alma fue inventada por quienes temían que el cuerpo tuviera voz propia. Capítulo 12. El evangelio que se escribió sobre mi piel. Cuando el altar se partió en dos, no hubo llanto, solo respiraciones contenidas. Y una sensación colectiva de haber visto algo que ni los libros sagrados podían explicar. Los hombres huyeron, las ancianas callaron, y las niñas se quedaron. Yo me senté en el suelo, desnuda, cubierta solo por el sudor de las otras. Y comprendí, el nuevo templo no sería un edificio. Sería cada cuerpo que se negó a ser solo instrumento de fe ajena. Elías no volvió a buscarme, ni al templo, ni al lecho. Tal vez comprendió que su Dios no se había ido. Simplemente se había mudado. Había encontrado un lugar más cálido. Mi carne, mis fluidos, mi nombre. Esa misma noche, las mujeres trajeron telas. No para cubrirse, sino para escribir. Y por primera vez, no escribieron profecías. Escribieron confesiones. Susurros. Nombres propios que la historia jamás había dejado pronunciar. Yo no hablé. Solo me acosté sobre las telas blancas. Y dejé que escribieran sobre mí. Una palabra en el muslo. Una oración entre los senos. Una promesa en el vientre. Cada letra era una semilla. Cada trazo, un milagro. Cuando me levanté, mi cuerpo era un pergamino vivo. Y supe que si algún día alguien quisiera entender la nueva revelación, no tendría que leer la Biblia. Tendría que desvestirme. Y leerme. No con ojos. Con dedos. Con lengua. Con respiración. Una mujer me preguntó: ¿este evangelio tiene nombre? La miré, acariciando la cicatriz que me dejó el manto quemado. No necesita uno. El nombre ya fue escrito con placer. Y entonces lo dije, para que no lo olvidaran. La salvación no viene de lo alto. Viene de lo hondo, donde late lo que nunca se dice en voz alta, pero siempre se ha sentido. Si quieres saber lo que el cielo no se atrevió a revelar, no mires al profeta. Desnuda a la mujer. Capítulo 13. La herejía que hizo temblar al cielo. No tardaron en llegar. Los hombres de túnicas negras, con escrituras viejas y gargantas secas. Decían venir de la ciudad, de parte del alto consejo. Pero no traían palabra. Traían juicio. Me encontraron en el patio del templo destruido, rodeada de mujeres que no rezaban de rodillas, sino de pie, con la espalda recta y la piel marcada con palabras sagradas que nadie les enseñó, pero todas sabían. Uno de ellos alzó la voz. Ah, Sara, ese no es tu nombre. Ese nombre es una abominación. Fue borrado de los textos por impuro. Yo sonreí, no por burla, sino porque al fin alguien lo dijo en voz alta. ¿Lo borraron? Sí, respondí, pero no pudieron borrarlo de nuestra carne. Los hombres se miraron entre ellos. Dudaban. La duda, esa grieta por donde se cuelan los milagros que no caben en sus dogmas. Te condenaremos, dijo el mayor. No por lo que hiciste, sino por lo que inspiras. Las mujeres me miraron. Ninguna lloró. No éramos un grupo. Éramos una raíz que ya se había metido bajo la tierra de su mundo viejo. Yo avancé hacia ellos, desnuda bajo un manto de tinta y memoria. No pueden quemarme, les dije. Ya lo hice yo, con mis culpas, con el miedo, con el altar. El anciano gritó: blasfema, bruja, hereje. Y entonces, el cielo tembló. No cayó fuego, no hubo relámpagos, pero las nubes se abrieron, y una voz, ni masculina, ni humana, descendió sin sonido. Ella no es tuya. Los hombres cayeron al suelo. No por fe, por vergüenza. Elías apareció entre ellos. No como juez, sino como testigo.
Me miró como quien ve por primera vez lo que siempre estuvo frente a él. ¿Qué eres ahora? ¿Asara? Preguntó, temblando. Soy la pregunta que tu Dios no quiso responder. Y entonces, todas las mujeres dieron un paso al frente. Y la tierra se abrió, pero no para tragarnos, sino para parir algo nuevo. No toda herejía es rebelión contra Dios. A veces es el eco exacto de lo que Él no se atrevió a decir. Capítulo 14. El nacimiento que no dejó sangre, sino fuego. La tierra se abrió, pero no para tragar cuerpos, sino para sembrar un nombre. Asara. Ecos de mujeres lo gritaban desde rincones de la aldea, desde cuevas, desde el pecho cerrado de quienes nunca habían pronunciado palabras sin permiso de un hombre. Esa noche no hubo estrellas, solo brasas, y todas ardían dentro de nosotras. Las del consejo huyeron, no por cobardía, sino porque comprendieron que ningún juicio tiene fuerza cuando el pueblo deja de temerle. Yo me quedé en el templo, entre piedras partidas, telas manchadas de aceite, y pieles aún temblando de oración. Me acosté en el centro, desnuda, como al inicio, y abrí los brazos, no para rendirme, para ofrecerme. Elías se acercó, pero no habló, solo me observó, y por primera vez, no vio a la esposa que le fue asignada. Vio a la mujer que eligió ser fuego. He perdido a Dios, dijo, con voz quebrada. No lo perdiste, susurré, solo ya no está donde tú esperas encontrarlo. Le tendí la mano. Él no la tomó. Y lo comprendí. No todos los hombres están listos para arrodillarse ante una revelación que sangra placer. Esa misma madrugada, mi cuerpo ardió desde dentro. No como enfermedad, sino como parto. Pero no parí hijo. Parí palabra. Un grito. Un alarido tan profundo que las paredes respiraron. Y todas las mujeres cayeron de rodillas. Pero no por obediencia, sino por reconocimiento. Había nacido algo. No tenía forma, ni rostro, ni nombre bíblico, pero todas lo sentimos. Era un nuevo evangelio, uno que no vendría de lo alto, sino desde lo más íntimo, desde el lugar exacto donde nos dijeron que habitaba la vergüenza, y donde siempre estuvo el poder. No todas las mujeres dan a luz hijos. Algunas dan a luz a dioses nuevos. Capítulo 15. La diosa que nació sin altar. El templo ya no existe. No porque fue destruido, sino porque se volvió innecesario. Ahora, cada cuerpo que se atreve a sentirse digno, es altar. Cada suspiro liberado sin culpa, es canto. Cada mujer que pronuncia su deseo sin temblar, es escritura. Elías se fue, no por odio, sino porque comprendió que la profecía ya no se vestía con túnica, sino con piel. Las otras mujeres permanecieron, no como discípulas, sino como reflejos. Yo no las guié, no las dirigí, solo me desnudé cada noche al centro de la plaza. Y les mostré mi cuerpo marcado por el fuego, escrito por los dedos del ángel, habitado por un nombre que ya no podía borrarse. Asara. Ya no lo susurraban, lo gritaban, lo cantaban, lo tatuaban en los muslos, en la lengua, en el vientre. Y un día, un ángel descendió, no el mío, otro, uno tembloroso, uno nuevo, se arrodilló ante mí, y no habló, porque incluso el cielo había aprendido a callar ante lo que no podía controlar. ¿Tienes miedo?, le pregunté. El ángel bajó la cabeza. No, tengo envidia. Lo besé en la frente, y lo envié de vuelta, no con mensaje, sino con una simple verdad. La mujer que no pide permiso al cielo, se convierte en una diosa sin necesidad de fe. Ese fue el final, no de la historia, sino de la necesidad de contarla. Porque ahora, ya no hay secretos, ni profecías, ni culpas, solo cuerpos, llenos de memoria, llenos de luz, llenos de un fuego que no quema, pero revela. Y si un día alguien pregunta por mí, no digas que fui esposa del profeta. Di que fui la mujer que enseñó a los ángeles a arder.